Buenas tardes, hermanos. Siempre un gusto estar con ustedes, adorando y predicando la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y seguimos entonces nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Ya cerramos la enseñanza en el Sermón del Monte, donde vemos la enseñanza de este rey, que es Jesús, donde da su gran discurso para su pueblo. Y ahora estamos pasando a una nueva sección en el Evangelio de Mateo, donde vemos las acciones de Jesús, donde vemos las cosas que Él, como rey y en su autoridad, trae cuando viene a inaugurar su reino. Ya vimos la semana pasada cómo Jesús, tres distintas escenas de sanación en las cuales Jesús participó, y vimos cómo Jesús muestra su autoridad sobre la enfermedad y sobre las consecuencias del pecado. Y ahora tenemos una historia muy conocida por muchos de nosotros, aquellos de ustedes que estuvieron en escuela bíblica o alguna vez alguien le enseñó cuando eran niños, una de las historias favoritas para niños. Tenemos cómo Jesús calma a la tempestad. Entonces leamos ahora la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Esta es la palabra de nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres el Dios revelado, el Dios que se ha manifestado, y el Dios que se manifestó de manera más excelente en la persona de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, ahora que estamos aprendiendo más de Jesús, que estés preparando a este siervo que está predicando la palabra, para que todo lo que se diga sea lo que Jesús quiere revelarle a su iglesia. Y que tu Espíritu Santo esté acompañando a la iglesia con su mente, sus oídos, su corazón, para que reciban con hambre y sed la palabra del Señor. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Hace unos 10 años yo estaba viniendo de vuelta desde Concepción a Santiago. Veníamos en avión y era porque había viajado a Concepción, yo tengo primos allá, y habíamos ido al matrimonio de uno de mis primos. Y junto con mi hermano Felipe, estábamos de vuelta en el avión y su esposa, camino a Santiago. Y una de las cosas que pasó en ese vuelo, que es el vuelo que yo recuerdo donde tuvimos más turbulencia. Yo a esa altura hoy día ya no le tengo mucho miedo, pero en esa época yo le tenía mucho miedo a los vuelos. Cada vez que me subí a un avión me transpiraban las manos, me ponía nervioso, me apretaba mis manos contra el asiento, porque siempre pensaba que el avión se podía caer. Y más encima, en ese vuelo, nosotros teníamos nuestros asientos en la última fila. Yo no entiendo por qué, yo no soy ingeniero en aviación, ni hijo de ingeniero en aviación, pero aparentemente, les comento, que en la parte de atrás del avión es donde el avión más se mueve y donde más se siente la turbulencia. Y a la medida que el avión se movía y habían, si ustedes han estado en esas instancias, caídas libres, que el avión se movía para los lados, estábamos mi hermano Felipe, yo, mi cuñada Catalina, tomados los tres de las manos, apretando nuestros dientes, orando para que el avión no se cayera. Comprenderán el miedo que daba, porque obviamente temíamos por nuestras vidas. Lo triste y un poco patético es que atrás nuestro estaban sentadas las azafatas. Y las azafatas, mientras nos miraban, se reían de nosotros. Básicamente éramos tres adultos llorando por que el avión se caía. Y obviamente que las azafatas no tenían miedo, porque probablemente han estado en esa situación y en situaciones peores muchas veces. Y ellas sabían que el avión no se iba a caer. Y lo bueno que fue, cuando nosotros miramos atrás y vimos que las azafatas se estaban riendo de nosotros, nos trajo tranquilidad y paz. Porque si las azafatas se están riendo, que tienen mucha más experiencia que nosotros volando y conocen mejor el avión, cómo funciona, entonces podemos estar seguros que el avión no se va a caer. Imagínense ahora que nosotros hubiésemos tenido acceso a, y que uno no lo tiene en un avión, y pueden mirar al piloto del avión.
Porque generalmente se dice, si la azafata no está desesperada, si la azafata no está corriendo, si no pasa nada, bueno, no hay mucho que asustarse. Pero más aún así, el piloto del avión, ¿no es cierto? Porque el piloto de avión es quien maneja el avión, quien conoce incluso mejor cómo funcionan los aviones, quien sabe, porque él sabe cuando pierde el control y cuando él todavía está en control. Y si yo pudiera ver que el piloto del avión está tranquilo, imagínense cuánta más tranquilidad yo pudiera tener, porque no es solo que él sabe que esta turbulencia no es grave, sino que él está en el control y él sabe cómo manejar la situación para que la turbulencia no bote al avión. Bueno, una situación parecida es la que nosotros tenemos en nuestro pasaje. Tenemos a Jesús que lidera el camino para llevar a sus discípulos a un barco y los barcos están en una tormenta y mientras los discípulos se escandalizan y se aprietan las manos, yo me lo imagino sentado apretándose las manos como nosotros, Jesús dormía. ¿Y por qué esto es importante entender? Porque esta historia tiene muchas aplicaciones y de hecho, esta historia, justo antes de esta historia, nosotros vemos que el motivo que Jesús nos deja es el de discipulado. De hecho, miren el versículo 21 a 22, dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, el texto permitió y el texto nos abre el camino para que hablemos de discipulado. Pero toda esta sección de los milagros de Jesús y de las acciones de Jesús, ¿qué es lo que Mateo realmente nos quiere mostrar? Lo que más él nos quiere mostrar es la autoridad de Jesús. Ese es el punto central, no en desmedro de otras cosas. Pero hay dos motivos entonces, uno primario y otro secundario, que vamos a tratar en nuestro texto. Vamos a hablar de nuestra caminata como discípulos de Jesús, porque el texto nos pide hacer eso, pero principalmente nos vamos a enfocar en la autoridad de Cristo. Y esto lo vamos a hacer en tres formas. En primer lugar, vamos a ver lo costoso y lo temible que puede ser seguir a Jesucristo. Es el primer punto que vamos a ver. El segundo punto, vamos a ver la autoridad que tiene Jesús sobre la creación. Jesús, como este gran maestro que nosotros seguimos, ¿cuál es la autoridad que Él tiene sobre nuestras circunstancias y sobre la creación? Y en tercer lugar, vamos a ver la procedencia de la autoridad de Jesús, la cual es una autoridad divina. Entonces, vamos ahora a nuestro primer punto, que seguir a Jesús puede ser algo temible. Los discípulos de Jesús, si vemos en el versículo 22, estaban siguiendo a Jesús. Y tenemos que entender acá qué es el discipulado. El discipulado, como vimos en los pasajes anteriores, Jesús dice en el versículo 22, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesús implica renuncia. Seguir a Jesús implica poder dejar todo de lado en pos de Cristo. No estamos diciendo con eso que ustedes tengan que dejar a su familia, que ustedes tengan que abandonar a su esposa, que ustedes tengan que abandonar su trabajo, pero tienen que tener a Jesús como prioridad por sobre todas esas cosas. Eso es lo que se requiere para seguir a Jesús. Y en esa caminata con Jesús, en el cual nosotros seguimos a Jesús, tenemos que seguir los pasos que Él da. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un aprendiz de un herrero, ¿cómo aprende a ser herrero? Es bueno estando con un maestro y haciendo lo que el maestro con el que él está haciendo. Eso significa levantarse con él a trabajar, seguirlo en su rutina, caminar junto con él, empaparse completamente de lo que él está haciendo. Y esto es lo que nosotros vemos en los versículos 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron, porque eran discípulos de Jesús. Tú y yo, o cualquiera de aquí que confiese a Jesús como su Señor, está en esta caminata, siguiendo los pasos de Jesús. Eso no significa que tengamos el mismo llamado que Jesús tenía en todas las cosas que Él hacía, pero sí significa que nosotros, así como sus discípulos, estamos llamados a seguir su ejemplo y a caminar como Él caminó. Y quiero que miren inmediatamente
en el versículo 24, cuál fue la consecuencia que los discípulos con la cual los discípulos se encontraron por seguir a Jesús. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién los subió a la barca? Jesús. ¿Quién guió el camino? Jesús. Y Jesús los guió hacia una tormenta. Esto era necesario que a ellos les sucediera porque en medio de la tormenta Jesús les iba a dar una lección de cómo tienen que seguirle a Él. Esto era importante para ellos, para que ellos aprendieran el costo del discipulado, pero para que también entendieran en quién pueden depender cuando están en esa tormenta. Hay que tomar en cuenta acá que la tormenta es una manifestación a los ojos de los discípulos de una fuerza que parece ser más grande que la que ellos mismos pueden soportar. Porque ¿quién va a detener una tormenta? Quizás para nosotros la sensación más cercana en Chile son los terremotos. Yo no estaba en el terremoto del 2010, me lo perdí, pero me imagino que muchos de ustedes sí estaban. Y cuando sacude el terremoto, es bien poco lo que uno puede hacer, salvo apretar los dientes, agarrarse la mesa, ponerse bajo el umbral, dicen algunos, otros salir hacia afuera, hay distintas opciones, pero yo no puedo controlar el terremoto, es una fuerza que es tan superior a mí mismo, que parece que estoy a la merced de las circunstancias. Y muchas veces, cuando seguimos a Jesús, nos encontramos en circunstancias como esas, como la que los discípulos están ahora en la tormenta. De hecho, miren cuál es la naturaleza de esta tormenta. Son olas tan grandes que las olas cubrían la barca. Yo como me lo imagino, son las olas están chocando y explotando en contra de la barca, cubriéndola. Y quiero que noten algo más. Los discípulos de Jesús, muchos de ellos eran pescadores. Pero aún así, ellos tuvieron temor de sus circunstancias. Tú y yo vivimos en un mundo en el cual es hostil en contra de los seguidores de Jesucristo. Porque acabamos de decir que nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. Pero ¿cuáles son los pasos de Jesús? Pasos de sufrimiento, un paso de tormenta, un siervo sufriente. Si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que pasar también por la tormenta. Y esto no es sencillamente una metáfora. Efectivamente, Jesús le está enseñando a sus discípulos que van a haber circunstancias en las cuales ellos no van a tener control de lo que está pasando alrededor de ellos. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han estado en situaciones en la vida, ya sea por enfermedad, relaciones, situaciones, quizás desastres naturales, en Chile tenemos varios. Han estado en situaciones en que todo parece girar fuera de su control. Y esto dice mucho de nuestro carácter como discípulos cuando tenemos temor. Porque es en situaciones como estas, que son muy comunes en nuestra vida y en nuestro mundo, nos trae ansiedad, frustración. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en control. Nos gusta saber que podemos depender de nosotros mismos. Nos encanta creernos capaces y soberanos sobre las circunstancias. Muchas personas dicen, miren cómo el ser humano domina todas las cosas. Y de hecho, en Santiago capítulo 3, ese es uno de los puntos que hace Santiago. Él dice, miren cómo hemos domado las aguas. Miren cómo hemos domado a las bestias del campo. Pero Santiago después dice algo. No hemos sido ni siquiera capaces de dominar nuestra propia lengua. Se dan cuenta cómo nuestro control y nuestro dominio sobre las circunstancias no es más que una ilusión.
Cuando perdemos el control, tememos. Porque cuando seguimos a Jesús es necesario renunciar a ese control y exponernos a circunstancias en las cuales lo único que va a invadir, lo que nos invade es el miedo. Porque nos damos cuenta, a veces por primera vez, que no somos nosotros los que controlan nuestra realidad. Y esto nos infunde temor y desesperación. Pero la realidad más profunda es que revela también nuestro corazón como personas que caminan y siguen a Jesús. Miren cómo los discípulos reaccionan en el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Vamos a darle algo de crédito a los discípulos. Fueron a la persona correcta. Siempre estamos acá vilipendiando a los discípulos de Jesús, pero por algo también eran discípulos y Jesús les mostraba su gracia y fueron a la persona a la que tenían que ir. Pero ¿se dan cuenta la frase que viene después? Sálvanos que perecemos. Es como, ya estamos muertos, nos vamos a morir. Y estos eran discípulos que eran pescadores y sabían lo que era navegar. Eran las azafatas, pero temían. Y chillaban de miedo, así me lo imagino, chillando de miedo desesperadamente para ir a Jesús. Y por eso fueron a Jesús. Pero en el temor demostraron que no confiaban y no entendían realmente con quién estaban. No entendían quién era realmente el piloto. No entendían quién era el piloto no solamente de la barca, sino que el piloto de toda la creación. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Jesús les dijo hombres de poca fe? Uno diría, bueno, fueron a Él. No, hombres de poca fe porque se desesperaron. ¿Y cómo te vas a desesperar cuando tomas en cuenta la autoridad de a quién estaban siguiendo? Seguir a Cristo es algo temeroso, siempre y cuando perdamos de vista quién es Cristo. Y en lo que nos trae al segundo punto, la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. Vamos a volver al versículo 23. Jesús era el que lideraba. Sus discípulos le siguieron. ¿Quién estaba marcando el camino y controlando las circunstancias? Era Jesús. Y lo interesante de este detalle no está en el Evangelio de Mateo, está en el Evangelio de Marcos. También sabemos que era de noche. Y también sabemos que el mar de Galilea, que también es un lago, y yo tuve el privilegio de poder estar en el mar de Galilea en una barca que supuestamente era una barca parecida a la época de Jesús. Y era un día despejado, bonito, y se movía, como loco. De hecho, el mar de Galilea es bien conocido justamente por sus mareas y por las tormentas que ahí terminan azotando al lugar. Entonces, imagínense, si eres discípulo, estás siguiendo a Jesús y Jesús es el que lidera y Jesús no se le ocurre nada mejor que de noche, con visibilidad, sin visibilidad, se subiera a una barca en el mar de Galilea, que es un lago, en un lugar que es conocido por las mareas y los vientos. Pero porque Jesús era quien tenía autoridad sobre todo, Él los llevó al barco y los probó, porque Él sabía que el que guiaba las cosas era Él. Jesús fue quien los lideró frente a la tormenta y quizás tú también en circunstancias en tu vida en las cuales tú te enfrentas a cosas difíciles y ves que vienen tiempos difíciles. En esos momentos te sientes como los discípulos que los están subiendo a una barca en una tormenta durante la noche. Pero esto es lo que Jesús quiere que tú sepas, que estas situaciones están bajo su mano y que Él las va a utilizar para tu bien. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, versículo famoso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y mientras sea Cristo quien lidere nuestros pasos, vamos a ver ahora que no importa lo que suceda, ni la situación,
vamos a estar sanos y salvos para la eternidad, siempre y cuando nosotros pongamos nuestros ojos en Él y sea Él quien lidera. Cuando las 2 veces que me tocó ir a Tailandia, una de las cosas que yo hago es seguir a Vicky a pie juntilla. Comprenderán que yo no hablo el idioma. Hay una historia entretenida en la cual Vicky, teníamos que comprar un pan tostado. Era una especie de pan tostado que le ponían leche condensada y era una tienda famosa. Era colesterol a la avena. Y Vicky, antes de mandarme, porque ya había mucho tráfico y ella tenía que dejarme ahí, después dar una vuelta y pasar a buscarme de nuevo, porque no había dónde estacionarse, me dejó escrito, básicamente palabras en tailandés, para que yo me pudiera comunicar. Entonces, lo que yo hice y como buen niño obediente, empecé a decir las cosas y después me hizo una pregunta en la cual creo que me dijo para servir o para llevar, y yo hice algo como para llevar. Y me entendieron. Pero ¿cuál es el punto? En ese momento yo corrí el riesgo, porque dejé de seguir los pasos de Vicky. Vicky no es omnisciente, no es capaz de marcar todos mis pasos. Entonces, intentando seguir los pasos de Vicky, el momento en que dejo de seguir los pasos de Vicky, ¿qué me pasa? Estoy perdido. Porque si a mí me dejan solo en Tailandia, si ustedes vieran cómo se maneja en Tailandia, probablemente me atropellarían. Pero eso también nos pasa cuando no vemos a Jesús. Quiero otra vez volver a la situación de los discípulos, en el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Imagínense la circunstancia. Yo me imagino a los discípulos completamente mojados, chillando, gritando de miedo. Señor, sálvanos que perecemos. Pero quiero que noten un detalle en el versículo 24. Cuando habla de la tormenta, en el versículo anterior, dice: hay una tormenta gigante que está tomándose la barca. Pero él, Jesús, dormía. Él estaba tranquilo. No había ningún temor. Y acá tenemos un gran contraste. Tenemos un grupo de personas completamente adultos, hombres adultos chillando, mojados, agarrándose, afirmándose en la baranda para no caerse del barco, muertos de miedo por su vida. Y tenemos a Jesús durmiendo en la popa, en la parte de atrás del barco, detalles del Evangelio de Marcos, durmiendo sobre una cabecilla o una almohada. Básicamente me lo imagino así con los 2 brazos atrás, durmiendo, tranquilo, sabiendo que todo está bien. ¿Por qué? Porque ahí, en esos momentos de tormenta, se ve quién está realmente bajo control. En esas circunstancias en que perdemos el control y nos desesperamos, nos damos cuenta que nosotros no estamos en control. Y aquel que está tranquilo, aquel que no está preocupado, ahí está el que tiene el control. ¿Por qué el piloto no tiene miedo cuando se sube el avión? Porque él sabe cómo manejar el avión. Él sabe y confía en sus capacidades para hacerlo. ¿Por qué Jesús no tenía miedo en la tormenta? Jesús era un ser humano. Porque Jesús sabía cómo manejar no solamente la barca, sino que también sabía cómo manejar la tormenta. Y así el poder y la autoridad de Jesús es manifestado. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. A esta altura, lo que probablemente estábamos esperando es que Jesús tomara quizás la rueda, no sé cómo se manejaban las barcas, quizás con la vela, no me enteré. Pero que Jesús tomara el control de la barca y que la manejara por medio de la tormenta y que los llevara a buen puerto. Eso es quizás lo que una persona que por primera vez lee esta historia quizás se esperaba de esta historia. Pero tenemos un momento que es como una especie de un momento en que todos quedan en silencio, en que algo inesperado sucede. Porque Jesús lo que hace, probablemente algo molesto porque se estaba despertando y después vio la poca fe de sus discípulos, se levantó y ¿qué hizo? Reprendió. Es decir, con su voz
le ordenó, le dio una orden a los vientos. No fue que manejó el barco solamente, no. El problema que giraba en torno al barco fue reprendido y fue echado. Con solamente reprenderlos. Aquí nuevamente tenemos su poder y su autoridad. ¿Qué es lo que Mateo nos quiere decir con esto? Lo que nos quiere decir es que Jesús tiene autoridad sobre toda la creación y todas las circunstancias. Y si Él quiere, con la sola orden, con su sola palabra, es capaz de calmar las aguas. Eso es cierto también para tu vida. Eso es cierto también para tu caminata con Jesús. Eso es cierto cuando hay un terremoto. Eso es cierto cuando haya una enfermedad. Ayer le estaba enseñando a los jóvenes en la iglesia de Lonquén, estábamos hablando del cristianismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y una de las frases famosas que quedó de un judío que estaba en el Holocausto, cuando él salió, dijo: este fue el momento en que Dios desapareció y Dios no estaba. Pero ¿qué nos está diciendo acá Mateo? Nos está diciendo que Jesús, incluso cuando las cosas parecen estar en su punto más bajo, Jesús tiene el poder y la autoridad para con su sola voz cambiar las circunstancias. Y eso nos muestra que Dios siempre está en control. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, seguimos a alguien que nos puede liderar por la tormenta, que nos puede llevar por el sufrimiento, porque Él también sufrió, que nos puede llevar por la incertidumbre, que nos puede subir a esa barca en la noche en medio de la tormenta, una locura. Pero podemos confiar en que si seguimos ahí es porque Jesús así lo quiere. Porque si no lo quisiera y quisiera cambiarlo, lo haría. Y si nosotros creemos que el Señor a quien seguimos es bueno y nos ama, bueno, qué consuelo más grande es ese, de saber que cualquier circunstancia en la que estemos siendo guiados por alguien que no solamente sabe el camino, sino que es aquel que traza el camino. Pero hay un tercer punto que no podemos dejar de lado, y esto está en el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que a los vientos y el mar lo obedecen? Esto es lo que quiere el evangelista Mateo que a ustedes le pongan atención. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? De acá vamos a ver de dónde viene la autoridad divina de Jesús. Imagínense los discípulos después de ver esta escena. Ven cómo Jesús llega y le ordena a los vientos que se calmen. Yo me lo imagino como en las caricaturas, cuando una caricatura se sorprende y la mandíbula de abajo va hasta el suelo. Era, nos vamos a morir, de repente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de suceder? De hecho, en el Evangelio de Lucas, que también está esta historia, está en Mateo, Marcos y Lucas, en el Evangelio de Lucas, porque acá dice que se maravillaron, pero no solamente se maravillaron, temieron. Decía, atemorizados se maravillaron en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 8. Atemorizados se maravillaron, porque si le tenían temor a la tormenta que estaba a punto de matarlos, imagínense el temor y el asombro que tienen con alguien que está incluso sobre la tormenta. Yo creo que un temor reverencial, cuando leemos esta historia, no un temor de que queremos correr, no el temor de que miedo nos da, es el temor reverencial. Cuando leemos esta historia hacia Jesús, yo creo que es apropiado. Y por eso, cuando leemos esta historia, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién es
Jesús? Si no has considerado realmente esta pregunta, quizás tú has caminado en tu vida y estás acá de visita, yo no conozco las circunstancias de todos. Quizás has escuchado cosas buenas de Jesús. Yo creo que esta historia nos desafía a pensar de Jesús como más que sencillamente un buen maestro. Porque lo que acá se está diciendo de Jesús va mucho más allá que eso. Yo te invito ahora que consideres esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque no hay pregunta más importante que esta. Esta es la pregunta que puede, si tú no conoces a Jesús, si tú no eres discípulo de Jesús, esta es la respuesta. Acá está la respuesta, la pregunta que puede cambiar tu vida por la eternidad. Porque si Jesús es lo que Mateo dice que es, hay mucho que temer, hay mucho de qué maravillarse, pero como vamos a ver, también hay mucho de qué esperanzarse si reconocemos su carácter. Pero esta no es una pregunta solamente para aquellos que no caminan como discípulos de Jesús. Es una pregunta que todos los cristianos tenemos que recordarnos. ¿Quién es Jesús? Porque en nuestra caminata, tal como los discípulos, perdemos noción de con quién estamos y a quién estamos siguiendo. Somos débiles y frágiles y la pregunta que te quiero hacer, ¿sabes tú realmente quién es este hombre? ¿Sabes quién es la persona a la que tú estás siguiendo? Porque muchas veces la tormenta, los vientos y las mareas nos hacen olvidarnos quién es Jesús. Y muchas veces cuando estamos en la calma de nuestras vidas, también nos olvidamos de quién es Jesús. Y a veces caminamos fielmente en nuestras vidas, pero en medio de nuestra caminata nos olvidamos y perdemos el rumbo, porque nos olvidamos quién es Jesús. Bueno, acá viene un recordatorio para ti de quién es Jesús. Y Mateo nos da una tremenda pista, porque en el versículo 26, ¿cómo fue que Jesús reprendió a las aguas? Con su voz. Y la Biblia tiene mucho que decirnos respecto a la autoridad que proviene de Jesús, que solamente con su voz la creación le responde. Por ejemplo, el Salmo 107, versículos de 23 al 26 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién fue que con la palabra de su voz hizo levantar los vientos? Jehová. Salmo 104, versículos 6 y 7. Con el abismo como con vestido la cubriste, hablando de Dios. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron las aguas de los montes. Al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿De quién? ¿Quién tiene el poder para reprender a las aguas? Dios. ¿O recuerden ustedes que otra historia de niños que nos encanta, la historia de Jonás, cuando estaba en la barca, muy parecida a esta historia? ¿Quién fue el que envió una tormenta para azotar la barca de Jonás? Dios mismo. Y Dios lo hace con el poder de su palabra. Hay muchos más pasajes que podríamos decir. Génesis 1, como Dios crea todas las cosas con el poder de su palabra. Pero espero que el punto esté quedando claro ahora. ¿Quieres saber quién es Jesús? La respuesta es: Jesús el Cristo es Dios. Jesús es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. No es solo un hombre, aunque sí es un hombre, Él es también Dios. Fue su palabra que creó los cielos y la tierra. Fue su palabra que trajo la tormenta de Jonás. Y como Él es Dios, la tormenta y todo lo que está en la creación no es capaz de resistir su palabra, porque esa autoridad solo le corresponde a Dios. No existe ninguna otra explicación posible. Mateo está claramente intentando decirnos esto de Jesús. Jesús tiene la autoridad que solamente le corresponde a Jehová, a Dios. Los discípulos probablemente ya estaban empezando, yo me imagino, ¿no? Porque uno esperaría que ellos conocieran algo de la ley,
y algo del Antiguo Testamento, los discípulos yo creo que ya estaban empezando a juntar las piezas del rompecabezas. Por eso se atemorizaron. ¿Por qué? Porque empezaron a ver quién es este. Porque lo que Él hace es lo que solamente puede hacer Dios. Y esta es la aplicación de eso para nosotros. Si Jesús es Dios, si Jesús es divino, si Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, eterno, perfecto, inmutable, todopoderoso, omnisciente, santísimo, justo, el Alfa y el Omega, entonces Él es el legítimo Rey sobre todo. Entonces Él y solo Él puede ocupar el lugar en el trono. Entonces no hay espacios para cuestionamientos ni para dudas. Él es el Rey que ha venido a sus tierras para conquistarlo absolutamente todo. Y si Él es si Él es Dios y el Rey sobre toda la creación, le debemos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la obediencia y sumisión que le debemos a Dios. Significa que tú y yo debemos rendirle a Él todas las cosas. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestro trabajo, nuestro dinero y nuestra familia, incluso nuestra propia vida. Él es Rey y Señor sobre todo. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11 dicen: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar, toda criatura va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y este es el consuelo para tu vida, porque tú sigues al Dios Todopoderoso. Yo sé que muchos de ustedes probablemente están con muchas circunstancias difíciles en su vida en este momento. Yo sé que muchos de ustedes, por causa de Jesucristo, probablemente están sufriendo. Porque eso significa seguir realmente a Jesús, porque estoy presumiendo que hay personas acá que siguen a Jesús. Y si tú estás pasando por dolor y sufrimiento, tu esperanza es que el que te está liderando es aquel que tiene el control sobre esa circunstancia. No es sencillamente aguanta y aprieta los dientes, no. Hay momentos para sufrir, sí, pero puedes tener confianza y tranquilidad y puedes dormir como Jesús dormía en la popa, descansando en Él, sabiendo que Él es el que te está guiando, quien es eterno, inmutable y todopoderoso. Y el llamado más importante para nosotros este domingo es sencillo. Adoren a Jesús. Alaben su nombre mañana y noche. Vivan sus vidas para su gloria, porque a Él les debía toda la gloria. Haz todo lo que haces para Jesús, buscando agradarle en todo. Ríndele todo porque Él es Dios. Y si tú no has rendido tu vida a Él, si tú nunca has recibido a Cristo, si eres una persona que ha pecado y que no ha sido reconciliada con Dios, arrepiéntete de tu pecado y pon tus ofensas a sus pies. ¿Por qué? Porque Él mismo, que es Dios, ganó la salvación para ti en la cruz. Y si fue Dios quien ganó la salvación para ti en la cruz, ¿quién la puede arrebatar? Pero arrepiéntete y ven a Cristo. Él puede entregarte gracia y misericordia en abundancia. Y a ti que Jesús te ha llamado y que ya has depositado tu confianza en Él, puedes estar seguro de que Él es Dios. Y como Él es Dios, puedes estar seguro de tu salvación. Porque si fue Dios mismo quien pagó, entonces podemos estar seguros que esa paga es final y suficiente. Entonces tú vas a estar con Él, Dios y hombre, en la eternidad para siempre. Oremos. Señor Jesucristo, te alabamos y te adoramos, porque tú eres Dios. Porque a ti debemos toda honra, todo loor, toda sumisión, toda obediencia. A ti debemos nuestras vidas, porque tú eres Dios. Te queremos, Señor, agradecer porque incluso tú, siendo Dios, nos muestra tu autoridad para que temamos, pero también para que encontremos consuelo. También para que encontremos esperanza. Porque eres tú mismo, siendo Dios, ganó para nosotros vida eterna. Te pedimos, Dios, que
para todos los que están aquí, sino que están pasando por tormentas en su caminata con Jesús, en su caminata contigo. Que tú les recuerdes estas verdades en sus corazones, que sepan que tú estás en control de todo, que tú tienes el poder con solo dar la palabra de cambiarlo todo. Y si ellos están ahí, sino que ellos sepan que tú los estás moldeando y que las cosas que ellos están padeciendo serán para bien. Ayúdanos, Señor, a confiar que llegaremos a buen puerto al otro lado del lago. Ahora te alabamos y te bendecimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.